Hola emprendedor, soy el fundador de Domicilio Tributario. En esta oportunidad te quiero señalar que si tu interés está en el área de las comidas y eres bueno elaborando un producto gastronómico, necesitas de igual forma ser bueno comercializándolo. Conversaremos con Mercedes Rojas, una especialista en el área gastronómica y también en el área del marketing. Dos habilidades fundamentales como para ser exitoso en los negocios de comida. ¿Cómo te encuentras hoy, Mercedes? Muy buenas tardes, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues Bueno, destacado. bien. ¿Ah? Qué bueno. Mira, Bien. por si alguno de nuestros seguidores no te conociera aún, tú ya has participado en algunos de nuestros programas, ¿qué te parece que les recuerdes a modo de síntesis respecto de tu background profesional? Bueno, mi nombre es Mercedes Rojas, soy nutricionista dietista con 31 años de experiencia profesional, con una maestría en gerencia de mercadeo, que me dio habilidades para sumarlas al área gastronómica y poder ayudar a muchos emprendedores. Y además de eso, tengo una formación en España del área de obesidad y de patologías asociadas que me da el manejo clínico de los pacientes. Así que he sido docente universitaria en pregrado y en posgrado y pues por supuesto profesora del área gastronómica desde hace años. Bueno, eres Así muy que adecuado, por lo tanto, eso para este tema. en síntesis, eso es lo que puedo decir, el aporte por estar ganada en esa área gastronómica. Y Qué soy bueno, chef, lo que me hace entender esa área también. qué bueno, fantástico. Yo creo que vamos a tener una muy interesante conversación. Fíjate que el primer aspecto que me gustaría que conversáramos es si a tu juicio el marketing gastronómico, vamos a denominarlo en esos términos, tiene alguna característica que lo haga distinto al marketing que debe ser empleado en otro tipo de productos o servicios. Bueno, fíjate que el marketing y el estudio de los mercados como técnica en sí la podemos adaptar al área de finanzas, al área gastronómica, a cualquier mercado lo podemos adaptar, en el mercado económico, etcétera. Pero el mercado gastronómico en particular tiene unas características. Primero, que es diverso, tiene muchos rubros de preparaciones y está la cultura sumada allí, dentro de lo que se llama el proceso de transculturación. Es decir, cómo una comida china se come en un país que no es el de ellos, ¿ok? Como una Correcto. comida italiana se come en un país que no es el natural de ellos. Y así nosotros vamos llevando recetas y nuevos modos de preparación a diferentes lugares. Pero allí ocurre algo. Esas recetas llegan con una característica y un estándar y posteriormente, ¿qué hace ese emprendedor? Tiene que ir tradicionalizando esa receta para hacerle los ajustes necesarios y adaptaciones a ese nuevo sector, a ese nuevo público. Eso hace del mercado gastronómico algo complejo solamente viéndolo desde la óptica de la cultura, ¿ok? Y de la comercialización. Eso lo hizo Coca-Cola, Pepsi-Cola, todas esas marcas conocidas internacionalmente, que ha hecho en algunos países su bebida gaseosa tiene un tenor más de dulzor y en otras regiones tiene menos dulzor, ¿ok? Entonces también sucede con el sabor de un arroz chino elaborado en un país y elaborado en otro país. Tiene otras características, tiene sus adaptaciones. La otra cosa que tenemos que ver es que cada alimento nos da posibilidades diversas en las formas de preparación y en las formas de presentación al público. Es decir, tú puedes encontrar una hamburguesa que tenga 4 pisos, como puedes tener solo una hamburguesa básica que tenga un solo piso, es decir, un solo relleno proteico. Y en función de eso vienen las denominaciones o nomenclaturas de los platos. Las combinaciones, que en algunos lugares serán con papas fritas en forma de palitos y en otros serán en forma de rueditas, y ya eso da versatilidad, nuevas opciones, se adapta a nuevos segmentos. El tamaño hace que se adapta al público infantil o al público de adulto. Es decir, el mercado de los alimentos y de la gastronomía en general es muy amplio y cualquier nutricionista o cualquier asesor, emprendedor gastronómico tiene que conocer de la parte alimentaria. ¿Para qué? Para ir directo con la asesoría correspondiente. Es distinto asesorar un emprendimiento
de pollos y papas o pollos y humitas a asesorar un emprendimiento que sea un restaurante de comida internacional con diferentes platillos. Claro, O claro. sencillamente un restaurante típico haitiano o peruano o venezolano o colombiano, en fin, de diferentes regiones. Entonces, la adaptación que hay que hacerle a las necesidades de ese emprendedor y de esa estructura, ese diagrama de la cocina, porque ese diagrama de la cocina, ese diagrama nos va a dar también muchas posibilidades. O sea, la cocina no es una sola estándar con unas solas dimensiones para las preparaciones múltiples, no. Sencillamente el emprendedor sabe qué necesita para el rubro que va a desarrollar. Y eso tiene un impacto en las finanzas, en los costos, en la inversión inicial, ¿ok? Y en el desarrollo, porque luego ese emprendedor tiene que decir, ¿cuáles son mis materias básicas? Por ejemplo, el que trabaja en una panadería o pastelería. ¿Qué pasa? Utiliza la harina de trigo, los huevos, bueno, hace su numeración de alimentos y elementos o aditivos y luego dice, en el futuro tengo la posibilidad de innovar, es decir, voy a hacer más versátil mi negocio, voy a adaptarme a las tecnologías de vanguardia, a las técnicas de vanguardia en las decoraciones de la repostería, por ejemplo, en el manejo de nuevas formas de hacer el pan, ¿me entiendes? Con un migajón más seco, con un migajón más blando, panes más grasos, menos grasos, esmaltados o sin esmalte, con costra dura o con costra suave. O sea, el mercado de los alimentos, lo que te quiero decir es que es amplio, muy versátil y muy complejo. Y tiene que ser manejado por alguien que conozca todos esos pequeños detalles que van a marcar una diferencia. Porque desde el punto de vista químico, es decir, de la química culinaria, eso hay que explicárselo a ese emprendedor. Que a veces lo único que sabe es algo muy valioso, como es elaborar esa receta, pero a veces tenemos un problema con el emprendedor y es que no ha calculado correctamente los costos de esa receta. No toma en cuenta pequeños detalles, como por ejemplo que nosotros en las recetas colocamos el peso en neto, pero lo que compramos es peso bruto, por lo tanto lo que nos impacta la finanza es el peso bruto del alimento. Es decir, incluye la piel de una zanahoria, las hojas que se descartan en una lechuga. Entonces todo eso hay que considerarlo, los coeficientes de pérdida que tienen los alimentos. Brendo, mira, tú has dado una visión increíblemente amplia de lo que es no solamente la comercialización, sino que es la conceptualización de un negocio de tipo gastronómico. Pero yo quisiera llevarte a algunos aspectos muy puntuales para intentar ayudar a los emprendedores quizá que están partiendo con un negocio. Una vez que uno ya se siente que sabe hacer un producto, en este caso de comida, que es de buena calidad, es importante saber cómo comunicar que yo estoy pretendiendo vender este producto. Entonces, como herramienta publicitaria, y probablemente pensando en las actuales circunstancias, estamos en pandemia, ¿verdad? ¿Qué te parecería a ti más recomendable? ¿Utilizar redes sociales? ¿Utilizar una suerte de correo masivo? ¿Utilizar flyers cuando se pudieran repartir, por supuesto? O no sé, el boca a boca, que es algo muy... Todos muy esos antiguo. recursos sumados, todos son útiles, ¿ok? Ajá. Tendríamos que conocer las particularidades de ese emprendedor, ¿ok? Y los recursos financieros de lo que dispone. Pero hay un detalle muy importante en el mercado gastronómico y es la carta. La carta de su menú es una herramienta importante y además de eso contundente, donde usted expone y expresa los alimentos. Tiene un logo que identifica su emprendimiento y usted tiene que saber qué significa ese logo. No basta con que un logo sea bonito, sino que tenga un eslogan, que sea el nombre del emprendimiento sea fácil de recordar, fácil de asociar con el alimento o con el producto o con el servicio que usted va a brindar. Entonces, a veces el emprendedor quiere colocar un nombre complicado en otro idioma y ya eso dificulta para que la gente se familiarice y lo repita. De hecho, los jingles, la música, la repetición del mensaje, eso es muy importante en el oído del consumidor. Entonces, cuando alguien va a emprender un negocio gastronómico, el otro detalle que tiene importante es el estandarizar esa receta. O sea, no basta con saberla hacer al ojo por ciento.
¿ok? Y que me quedó rica. El primero convencido de que su producto es bueno y usted utilizó materias primas de óptima calidad es usted. Usted debe atender a su público consumidor como le gustaría ser atendido, con un producto de calidad, con materias primas de calidad, con una adecuada presentación que sea atractiva visualmente, porque los alimentos entran por los órganos de los sentidos y principalmente por la visión, por el olfato, por el aroma, por las texturas. Esas son características que tienen que reunir ese platillo de alimentos. A veces solamente la modificación de la textura hace que un público lo acepte y que otro lo rechace. Entonces, el utilizar flyer, banner, utilizar correos, utilizar Instagram, utilizar Facebook, todas son válidas, todas son válidas. ¿De qué van a depender? Del tipo de producto, del segmento o público al que tú te vas a dirigir. Es distinto que si tú eres un emprendedor, una repostera, que haces tortas temáticas infantiles, sencillamente tienes que dirigirte a un público de adultos que es el que tiene el potencial económico para pagar el servicio. Pero además de eso, tienes que tener claro en ese momento cuáles son esas cómics que los niños están viendo, ¿me entiendes? Y tener todas las alternativas en costos para un público y para otro. Todo depende qué estés abarcando y cuál es tu población objetiva que vayas a trabajar. Claro, mira, el tema o la temática de la segmentación de mercado es algo bastante importante en el área de marketing. Quizás sería bueno que le diéramos algunas luces a quienes están siguiendo esta conversación. ¿Cómo lo puedo hacer para hacer una segmentación que en definitiva se traduzca en un beneficio para mí? ¿Ya? De forma tal de segmentar adecuadamente sin que achique tan grandemente la porción de mercado a la cual quiero apuntar, que en definitiva el negocio no sea rentable, ni tampoco tener una segmentación que sea demasiado amplia, que en definitiva no me permita trabajar ningún elemento de diferenciación. ¿Qué le podríamos decir entonces a quienes están siguiendo esta conversación en materia de segmentación? ¿Cuál sería tu recomendación? Te voy a decir lo que yo le digo a los alumnos de gastronomía. ¿Por qué yo tengo que comprar tu torta o tu producto y no comprar el de la competencia, o sea, otra alternativa del mercado? ¿Qué te hace diferente? ¿Cuál es tu plus, tu valor agregado? ¿Me entiendes? La decoración innovadora, los sabores, o que no tienen azúcar, o que no tienen esto, y eso te va a permitir, primero, ponerte en claro con tu producto y luego saber a qué segmento va, a qué público lo estás dirigiendo. ¿Ok? Porque es distinto si yo voy a vender desayunos para las empresas o voy a vender un desayuno para pararme en una vía pública, ¿entiendes? Si yo voy a una empresa, yo me hago acompañar en el servicio de 2 personas que hacen el servicio de los platos y todo eso y sirven, junto con la comida que voy a dar. Además de eso, insisto, la carta de menú es muy importante. Hay cartas que no son explicativas o descriptivas, y la descripción de los platos es muy importante, sobre todo en el área de gastronomía más que en el área de repostería. Sin embargo, hoy, con todo esto de las personas que consumen sin gluten, que las que consumen sin azúcar, que no pueden consumir colorantes, es importante destacar dentro de las preparaciones que colocas en el menú, contiene estos elementos, ¿ok? Entonces ya la persona decide o no a su voluntad lo que va a llevar. Y el otro detalle es focalizar bien mi producto, estandarizar bien mis recetas y dirigirme a quien realmente lo voy a llevar. La persona que les va a trabajar el marketing digital definitivamente va a trabajar los elementos de la segmentación y se va a dirigir a esos públicos, haciendo las inversiones públicas, o sea, publicitarias dentro de esa red social. Perfecto. Fíjate, Mercedes, que te quisiera llevar a un tema absolutamente contingente. Actualmente estamos en una situación la movilidad está absolutamente restringida, ¿verdad? Estamos en una situación de cuarentena en gran cantidad de comunas de nuestro país. Entonces, como coincidíamos en una entrevista anterior con otra especialista en el área gastronómica, la alternativa que queda para quienes quieren echar a andar un negocio de comida, o para quienes ya lo tienen, es el delivery, ¿ya? Entonces, consultarte qué características piensas tú que debiera tener la comercialización, en este caso,
vía delivery. Ya no estamos pensando en locales físicos, no estamos pensando en mesas, no estamos pensando en una carta como tradicionalmente uno la concebía antes. ¿Qué consideraciones tú pudieses compartir con las personas que nos están escuchando? Ok, antes no concebíamos la carta de otra manera que no fuese colocada en una mesa en el restaurante, ¿ok? Pero ahora esa carta va a estar en Instagram y tiene que reunir características de color, de todo, de todo. El delivery es un elemento de reparto, de distribución, pero hoy día tiene que ser manejado en términos de gerencia, de delegar. Y hay que entender que esa distribución empieza dentro del local donde se producen los alimentos. Entonces, si esta emprendedor tiene local en 2 zonas de Santiago, por decir algo, una para el oriente y otra para el otro lado, pudiera trabajar la logística de las personas o repartidores o empresas que hacen el reparto. Para que ese reparto tenga éxito en materia alimentaria, hay un detalle que hace una diferencia entre el agrado y el disgusto del cliente, y es la temperatura del alimento. Es de sumo desagrado que lleve un servicio de alimento y cuando llegue ya esa pizza está fría o esos alimentos que eran calientes recién salidos del sartén lleguen fríos. Ya eso genera un desagrado en el cliente. Entonces, número 1, el tiempo es sumamente importante. La presencia del alimento. Es decir, vemos que hay repartos que se hacen en bicicletas, repartos que se hacen en motos, pero también hay deliveries que son en camionetas porque llevan cosas como, por ejemplo, asuntos de repostería, las tortas, no pueden llegar golpeadas, dañadas, etcétera, ¿ok? Entonces, hay productos que son muy delicados a la hora de transportarlos, entonces la persona que los lleva también tiene que recibir una información en relación a las características del traslado, la velocidad del traslado es importante. Otro detalle que también es importante es el servicio de atención al público. Cuando haces la entrega, es un momento que tiene que ser grato para la persona que recibe lo que solicitó. Y es allí, en ese instante, donde se cierra de manera exitosa o no exitosa ese proceso de logística que es la entrega, que inició con la distribución dentro del restaurante, que puede ser centralizado, un solo restaurante o local para distribuir a diferentes partes, o sencillamente cuando es descentralizado. Tengo 2 o 3 locales y desde cualquier punto, el más próximo, desde allí se hace la entrega. Entonces, es cuestión hoy día ya de la logística que se haga para que estas entregas sean exitosas, no solo en el tiempo de pandemia, sino desde siempre han existido. Lo que pasa es que hoy día, con estos tiempos de pandemia y de cuarentena, que está limitado el traslado de las personas en la calle, se hace mucho más factible y mucho más accesible. Además de que los costos hacen que sea más atractivo unas marcas de distribución o de reparto que otras. Bien Claro, importante ese detalle también. claro que sí. Fíjate, Mercedes, que yo soy de los que piensan que la habilidad de vender explica más del 50% del éxito en los negocios, ¿ya? Quisiera alguna opinión tuya respecto de cómo esta habilidad, esta capacidad, esta destreza en materia de venta se localiza en lo que son los productos de comida gastronómicos. He conocido muchos casos de personas que son muy buenas preparando, a lo mejor, infinidad de comidas, ¿ya? Personas que son chefs, que son muy buenos dentro de la cocina. Sin embargo, no cuentan con la habilidad de vender y he visto fracasar negocios que potencialmente pudiesen ser muy buenos, muy exitosos, porque las características del producto que se elabora son muy buenas. Pero si no se cuenta con esta capacidad es una gran limitación, ¿ya? Es mi opinión. No sé qué consideraciones tienes tú al respecto. Estás en lo cierto. O sea, todos podemos desarrollar habilidades dentro de lo que es la venta. ¿Y cómo se hace? Conociendo los atributos del alimento o del producto que vamos a vender si no es del área gastronómica. Al conocerlo, los beneficios que da el producto. Además de eso, hay algo de lo que no hemos hablado y que mucha gente cree que es anticuado hablar de la visión, de la misión y de los valores, pero resulta que eso te da un norte dentro de tu emprendimiento.
Entonces, si tú reconoces que eres una persona que tienes dificultades para cobrar, y ojo, cuando se obtiene el dinero del producto que tú estás vendiendo, allí se cierra la venta. No se cierra con la entrega del producto sin dinero. Se cierra cuando sencillamente tú recibes el dinero y te despides de manera grata para la siguiente vez. Es decir, para que ocurra una recompra. Lo que te da un poco más de certeza de que ese cliente quedó satisfecho es que vuelve a visitarte. Es como ir al médico. Si tú estás complacido y hay empatía, vuelves con ese médico. Y se van generando lazos entre esas dos personas. Y esos lazos que en marketing se llaman lealtad o fidelización, en la relación médico-paciente se llama confianza en su médico. Depositas la confianza en esa persona. Sabes que te da calidad, que la persona está actualizada, etc. En esta área, definitivamente, hay que saber exponer las características de mi producto, cuidar la estandarización de recetas, porque ¿qué pasa? Que si yo llego hoy a tu restaurante y el plato me sabe de una manera exquisita, pero cuando regreso en 10 días, me sabe diferente la salsa, o el tamaño de la croqueta es distinto. En fin, ya eso genera una conexión con la experiencia anterior y lamentablemente esta nueva experiencia es desfavorable frente a la anterior. Entonces, siempre hay que cuidar el estándar de esa receta. Los mismos ingredientes en el mismo orden para que se dé la misma reacción química y el mismo resultado. Eso es sumamente importante. Perfecto. Así que bueno, hay quien sabe preparar y no sabe vender. Entonces deje en manos de aquella persona que sí sabe cobrar, que sí sabe usar las tácticas y las estrategias para llegar al público, para hacer eso de decir, te vendo un pack y te doy extra esto. Esas cosas, las ofertas, los descuentos, el unir dos productos para hacer la táctica de gancho, es decir, voy a colocar un producto nuevo en una presentación chica que no debe producir pérdidas. El emprendedor no tiene por qué regalar cosas, ¿ok? Tiene que sacrificar el margen de ganancias, pero no tiene por qué perder eso que está invirtiendo allí. Entonces lo coloca al lado del otro producto y esto haría las veces de una degustación. Entonces, bien importante considerar eso en la estimación de los costos, que eso sea real, pero que sea factible para poderlo llevar al cliente. Y bueno, definitivamente cuando usted conoce lo que hace, le es más fácil venderlo. Cuando usted lo prepara al ojo por cierto, realmente está a la aventura y a la buena de Dios. Comprendo. Mira, he intentado que tú destaques aquellos aspectos que yo considero esenciales en lo que es el tema de la comercialización de productos en el área gastronómica. Pero no sé si hay algún aspecto que tú pienses que sea igualmente relevante que los que ya hemos conversado y que te gustaría destacar. ¿Qué me gustaría destacar del área gastronómica? Mira, el alimento mueve el aparato económico a nivel mundial y yo creo que la cuarentena ha demostrado eso. La gente puede emprender desde sus cocinas chicas en la casa, ¿ok? Pero generalmente tienen ciertas habilidades que han desarrollado, algunas impulsadas por la necesidad, y eso hace que negocien sus productos. Y la otra cosa que es importante es las estrategias que toma para vender productos, es hacerse de un stock de proveedores, 3 proveedores, y comparar los precios y servicios que me dan esos proveedores. El que me dé mejor precio manteniendo la calidad, a ese lo elijo. El que me coloque el producto en mi local de emprendimiento y que yo no tenga que ir, me reduce costos de transporte. El utilizar las tecnologías nuevas también nos hace que con unas buenas fotos de un fotógrafo de gastronomía, que hoy día ya eso es una especialidad, Jorge, y bueno, yo soy una persona bien respetuosa de cada área, entonces la fotografía gastronómica con el enfoque adecuado, con la iluminación, eso que atrae al público cuando ve el alimento. Todas esas tácticas, todas esas estrategias, todo el uso de los recursos publicitarios, porque la publicidad es como la seductora serpiente que viene y nos usa todas las estrategias y recursos para atrapar a aquel cliente luego que ya dijo las características y bondades y todo esto.
y por qué vas a comprar el mío y no vas a comprar el otro, sin echarle piedras a nadie, sencillamente destacando tus bondades y tus características en tu producto. Perfecto. Mira, Mercedes, partimos esta conversación hablando de ti y me gustaría también que la cerráramos hablando de ti, quizá un mensaje final a los emprendedores del área gastronómica. Te aprovechas de despedir y también, bueno, darle algunas señales respecto a dónde te pueden ubicar aquellas personas que quieran consultarte ya directamente algunos temas que no hemos desarrollado en esta oportunidad. Bueno, número 1, vencer los temores. El primero que tiene que confiar en su producto es usted, amigo emprendedor. Vencer sus miedos y la seguridad te la da el conocimiento. El desarrollo de las habilidades son factibles para cualquier emprendedor. Si quieres más asesoría, más contacto conmigo, pueden seguirme a través de Instagram como @nutricionconmercedes o también a través de mi página web www.mercedesrojas.com y el correo donde pueden contactarme es hola, así como el saludo, hola@mercedesrojas.com. A sus órdenes y pues por supuesto la idea es siempre aportar, porque no basta, como le digo yo a mis alumnos, con aprender técnicas en el área gastronómica y de repostería, sino que sencillamente usted se convierte en un emprendedor. Tiene muchas posibilidades de desarrollarse y también pensar en grande, a veces desarrollar un producto. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a nuestros amigos de Domicilio Tributario y esperamos continuar ofreciéndoles conversaciones tan interesantes como la que hemos tenido en esta oportunidad. Por favor, cuídense mucho y mucha suerte. Gracias.